Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión. Hoy es 2 de marzo y vamos a practicar el día de hoy de las derivadas de funciones vectoriales. La derivada básicamente es, bueno, la definición de derivada es muy semejante a lo que se trabaja en cálculo diferencial. Es decir, se define la derivada como un límite. En este caso, también será un límite, solo que recordemos que no son funciones escalares, sino son funciones vectoriales. Y vamos a mostrar un diagrama que nos servirá de apoyo para este tema. Estamos en la unidad temática 1, fundamentos de análisis vectorial. Pues básicamente el objetivo es definir y aplicar este concepto de derivada de funciones vectoriales a partir de un límite. Vamos a ver cuál es ese límite y la idea es que a partir de esta definición podamos aplicar el concepto para obtener, por ejemplo, velocidad y aceleración de funciones vectoriales. Por supuesto, hay otras aplicaciones también, pero algunas de este tipo son de nuestro interés. Les dejo aquí un par de libros que pueden consultar y vamos a ver este diagrama en donde se muestra el bosquejo de una función, aquí está en color rojo. Esta es la curva que corresponde a la función vectorial. Recordemos que la curva no es la función vectorial, pero estos puntos nos sirven de base para trazar los elementos o los vectores de esa función vectorial, porque recordemos que todos los vectores cuyo punto final coincide con un punto de la curva, pues forman justamente la función vectorial. Ya la clase pasada veíamos cómo representar o cómo ilustrar en GeoGebra una función vectorial. Pues en este caso, de toda esa función vectorial, únicamente he representado un elemento, al que estoy llamando de manera general R de t. Supongamos que esa R de t cambia, es decir, que el parámetro t cambia ligeramente de tal manera que se incrementa en esta cantidad delta t. Eh, entonces, el nuevo vector de toda la función vectorial será r evaluada en t más ese pequeño incremento al que estamos llamando delta t. Entonces, eso genera otro vector que estoy representando aquí en donde señalo con el vector en color negro. Ajá. Entonces, este es r de t, aumenta un poquito t, es decir, en delta t unidades, y se genera otro vector de la función vectorial. De hecho, la clase pasada fuimos construyendo estos vectores con un incremento en algunos casos de 0.5, 0.05, dependía, pero vamos a suponer simplemente que delta t es pequeño. Cuando t cambia a t más delta t y se genera este otro vector, podríamos encontrar otro vector que será justamente la diferencia entre estos dos. Por ejemplo, en el caso de funciones vectoriales, pues se obtiene un punto y un punto, digamos, en donde se sitúa en la función y otro punto más cuando cambia, por ejemplo, x con un x más delta x. Pero en este caso, pues no es un segmento, sino en realidad es todo un vector que estamos representando en color verde y que se obtiene a través de la diferencia de los dos vectores de r de t más delta t y r de t. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre estos dos vectores nos dará otro vector que está representado aquí en color verde. ¿Verdad? Ese nos da como la idea del cambio de R de t a R de t más delta t. Bien, pues este cambio está de hecho eh, relacionado con el cambio instantáneo. Digamos, cuando este delta t se hace muy, muy pequeño, entonces este vector en color verde se va, vamos a decirlo de esta forma, se va acortando. Si este incremento de t fue más pequeñito,
el vector en color verde, pues ahora también tiene una magnitud inferior. Ajá. Y así se va acercando de tal forma que delta T se hace muy pequeño y entonces el incremento entre R de T y R de T más delta T también se va haciendo pequeño. Entonces este vector cada vez tiene una diferencia menor o bueno, refleja esa diferencia entre R de T y R de T más delta T. Eh, lo que va a ocurrir entonces es que en el límite cuando delta t pues prácticamente es cero, es que este vector en color verde, ajá, nos va a dar un vector que prácticamente alrededor del punto que estoy señalando, que es el final de R de t, solamente toca a la curva en ese punto, ¿verdad? Y se dice que es un vector tangente a la curva. Bueno, pues esto se puede hacer ya de manera, eh, eh, a manera de un cálculo ya formal, que es a lo que llamaremos la derivada de R de t. Primero, vamos con la propia definición de cómo se aplicaría esta definición de la derivada, y es justamente en la que tenemos en la parte inferior. Entonces, cuando este incremento de la función, ajá, con respecto, fíjense que aquí es importante, no es solamente la diferencia entre R de t y R de t más delta t. Es además ese incremento o esa diferencia con respecto a delta t. Ajá. O sea, ¿qué tanto cambió delta t y qué tanto cambió la función vectorial? Así que este cociente pues se hace cada vez más pequeño, ¿verdad? Delta t tiende a cero, pero también la diferencia entre los dos vectores. ¿Okay? Entonces, se hace pequeño tanto el numerador como el denominador. Bueno, sin embargo, puede ocurrir que cuando delta t tiende a cero, ese cociente tiende hacia un valor y entonces decimos que la función pues es derivable, ajá, y ese valor del límite es justamente la derivada. Así que pues es muy semejante a la definición que teníamos antes para funciones de una variable, pero ahora pues, será un vector, ¿verdad? Un vector. En caso de que el límite exista, el resultado de este límite, es decir, de la derivada, será un vector. Entonces, a partir de la definición, vamos a dar algunas notas aquí. Si R' de t existe, o sea, si el límite, aquel que mencionamos existe, entonces decimos que R es derivable en t. En t. Bueno, aquí es algo general, no necesariamente es t igual a 0, simplemente es en t. ¿Ok? Si R' de t, ya, claro, si sustituimos en t igual a 0, pues ahí va a ocurrir lo mismo, pero en 0. Si R' de t existe para toda t en un intervalo abierto I, entonces R es derivable en el intervalo I. ¿Okay? Entonces, aplicando esta definición a cada punto del intervalo, ajá, y si en cada punto del intervalo ese límite existe, vamos a decir que la derivada o que la función R es derivable en todo el intervalo I. Ese intervalo podría ser de cualquier tipo, podría ser abierto, cerrado, etcétera. Bueno, ahora veamos el concepto. Este concepto de función vectorial, como decía, también se puede extender a intervalos. Puede ser que el extremo de ese intervalo sea cerrado y entonces ahí no podríamos hablar de límites totales como en este caso. Ajá. Tendríamos que hablar de límites unilaterales, ya sea que
el intervalo sea abierto por la, cerrado por la izquierda o por la derecha. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces cómo aplicar esa definición de la derivada de una función vectorial. Eso es lo que yo les pedía investigar, de cómo es que se va a aplicar ya en la práctica. Si bien siempre tenemos la opción de calcular el límite, lo más fácil es explorar cómo se comporta de manera general ese límite y ya aplicarlo a casos particulares. Bueno, pues en la primera línea tenemos la definición de límite tal como la dimos antes y en la segunda línea ya tenemos desglosado el valor de R de t más delta t. En este caso, R de t más delta t es em, eh, el incremento en cada una de las funciones componentes. Entonces tenemos f de t más delta t, g de t más delta t y también h de t más delta t. Todo esto es el primer vector, todo esto que vemos aquí corresponde, todo esto corresponde a r de t más delta t. ¿Ok? Ahora, la segunda parte es simplemente el negativo de r de t. Ya multipliqué el menos 1 por cada componente y entonces ya no hay necesidad de escribir paréntesis porque cada uno ya tiene los signos menos. Bien, pues ahí está. Ahora vamos a agrupar las componentes y en este caso aquí está f de t más delta t con menos f de t. Lo tenemos en un solo límite. Y aquí está el vector unitario y. También lo vamos a hacer para g, aquí está para g y para h. ¿Okay? Por las propiedades de los límites, podemos separar estos límites y calcular el límite de cada cociente. Cuando calculamos, bueno, identificamos que en cada cociente, de hecho, está la diferencia de f, ya sea f, g o h, de t más delta t, menos la misma función evaluada en t, y ese cambio con respecto a delta t. Entonces, el límite cuando delta t tiende a cero en realidad nos da la derivada de cada una de esas funciones. La primera es la derivada de f, la segunda es la derivada de g y la tercera es la derivada de h. Entonces, para responder a lo que le solicité investigar, pues tenemos la forma en cómo se aplica este límite es simplemente calculando las derivadas por separado de cada una de las funciones componentes y pues construir ya la derivada completa que es multiplicar por los vectores i, j, k. También podrían hacer bueno, podrían usar la notación de brackets con comas, ¿ok? Bueno, aquí tienen el resumen de esta derivada. Nosotros vamos a aplicar entonces esta derivada para algunas funciones, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacerlo más adelante. Primero voy a mencionar algunas propiedades que tiene la derivada. Echen un vistazo a estas propiedades que les he dejado en la plantilla de clase, por favor. Y quiero que pues identifiquen cuáles de estas propiedades de la derivada son básicamente una forma o hay una forma equivalente para funciones de una variable. Identifiquen, por favor, de estas propiedades cuáles son semejantes, cuáles propiedades son semejantes a las que tienen las derivadas de funciones de una variable. ¿Ok? Y regresamos a, a esa parte. Bueno, entonces aquí tenemos ya identificadas pues básicamente tres de las igualdades que son básicamente una extensión de lo que se realiza en funciones de una variable. También está la regla número 6, que es regla de la cadena. Y pues en el caso de las igualdades 4 y 5, estas solo se aplican para funciones vectoriales, o sea, no hay como una eh, propiedad semejante para el caso de funciones de una variable, ¿verdad? Porque este es producto punto y cruz.
Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos en cada inciso una función vectorial. Ya sabemos ahora cómo se aplica este concepto de derivada. Así es que lo que vamos a hacer es, por un lado, evaluar, calcular la derivada, calcular la derivada, eh, evaluar R en T0, pero también la derivada en T0, y el T0 nos lo dan aquí. ¿Okay? Después vamos a hacer una gráfica en GeoGebra para representar a la función vectorial y también ilustrar cómo son estos vectores R de T0 y R' en T0. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Voy a ilustrar el inciso B y ustedes después realizan el inciso A. Entonces, lo primero que voy a hacer para el inciso B será calcular la derivada. Entonces tendré R' de T. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuánto vale R' de T para esta R de T? ¿Cuánto vale? Ya vimos que para derivar se requiere derivar cada componente. ¿Podría ser T? Es la derivada de T, pero esa derivada vale 1. 1, exactamente. 1i o simplemente i. Acá no es necesario, pero bueno, lo voy a dejar para hacer énfasis. Muy bien. Más, ahora la segunda función. 2T. 2t por j, perfecto. Y la tercera. Esa es 0, ¿no? Creo. Esa es 0, muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra R' de t. Ahora, lo que sigue es evaluar esta R' de t en 0. Perdón, en T0, que en este caso son 3 medios de pi. Creo que acá quise indicar otro valor, pero bueno, vamos a dejarlo así, 3 medios de pi. Se puede, por supuesto, evaluar, es un número que pertenece al dominio, pero probablemente no cambie el valor con respecto al de arriba. Ok, vamos a hacerlo en 3 medios de pi. Esto es i más 2 por el valor de t, que en este caso son 3 medios de pi. J es decir, i más 3pi por j. Este es R' en T0. Ahora falta, también nos piden evaluar R sin derivar, R en T0, que es 3 medios de pi. Entonces estoy en esta R, voy a evaluar 3 medios de pi. Entonces esto es 3 medios de pi o 3 pi medios por i más los mismos 3 pi medios, pero ahora elevados al cuadrado, j más 3 medios k. En este caso no hay dependencia con p, se queda exactamente igual, 3 medios. Bien, pues lo que resta es elevar al cuadrado o simplificar. En este caso son 9 cuartos de pi cuadrada j. ¿Okay? Ya tenemos ahí R evaluado en T0, R' evaluado en T0. ¿Okay? Pues ya están los dos valores. Entonces ahora quisiera que ustedes trabajaran con el inciso A y que me compartan su respuesta. Aquí ya tenemos la función vectorial del inciso A, su derivada y su evaluación en 3 pi medios. Recordemos que esto es un vector, ¿verdad? Entonces no hay que olvidar las componentes IJK. Además, se pide algo que por acá ya comenzaba a hacer los compañeros, R evaluada en 3 pi medios. La función R que nos dieron, evaluada en
3 pi medios. Así que voy a sustituir. Esto es 2 coseno de 3 pi medios por i más 2 seno de 3 pi medios j más t, que serían 3 pi medios por k. Y evaluamos nada más. Coseno de 3 pi medios, dijimos que esto es 0. Así que esta componente ya no aparece. Seno de 3 pi medios es menos 1. Esto da como resultado menos 2 j. Y finalmente 3 medios de pi por k. Bueno, acá tenemos entonces una muestra nada más de pues, cómo podríamos aplicar ya la derivada y evaluarla en un punto. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, maestra. ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer algo en GeoGebra. Yo les voy a dar una indicación general y ustedes ya la van a aplicar a estas dos funciones. Nos pide el ejercicio dibujar la curva representada por la función vectorial. Esto es algo que ya ustedes saben hacer. Lo hicimos en GeoGebra con la función de curva. Ajá. Recordemos que esos puntos son importantes para ilustrar la función vectorial, pero no son la función vectorial. Por eso es que es únicamente la curva, ¿verdad? Después de esto, vamos a dibujar al vector R, evaluado en T0. El vector R', o sea que es la derivada, también evaluada en un punto. Y vamos a ir cambiando T0 de tal manera que recorramos la curva con este vector de posición, digamos, y el vector tangente en cada punto de la curva, para que vean cómo es que va cambiando. Bueno, lo vamos a ilustrar a continuación. Bien, pues ahora voy a ilustrar esto que ustedes realizarán ya con las otras dos funciones, pero haré lo mismo con otra función. Bueno, vamos a ir viendo lo que está en el panel del lado izquierdo para ir describiendo cuáles son los elementos que tenemos ahí. Y ustedes lo van a repetir, pero con las dos funciones que trabajamos antes. Igual que lo hicimos en la práctica anterior de GeoGebra, es más conveniente definir a las funciones componentes de esta función vectorial. Entonces son con la notación estándar f, g y h. Esta es la función t cuadrada i, perdón, ti más t cuadrada j más 2tk. Estas son las funciones componentes. Después voy a determinar un intervalo de valores en T para construir la gráfica pues la gráfica. Entonces, primero defino un vector. Vean aquí es R, así como estoy llamando ese vector es R. Y este vector R tiene componentes F, G y H. Ajá. Ahí está. Tiene componentes F, G y H. Ahí está el vector dibujado. ¿Ok? Ahora, como lo hicimos también en la clase pasada, graficaremos la curva, que es solamente el conjunto de puntos, que pues no es toda la función, de hecho no es la función vectorial, pero esa curva nos va a servir de base, ¿verdad? Para ilustrar cómo es la función vectorial. Entonces aquí he definido la curva, pues le puse acá los parámetros f, g y h son las funciones. Es el parámetro t y va desde 0 hasta 5. Ese es el intervalo que yo seleccioné. Bien, voy a graficar la curva. Entonces, aquí en la gráfica, en 3D, tengo dos elementos.
El primero que es, bueno, la primera que es la curva, este negro. Y la segunda que es el vector. Este es un vector que llega a cada punto en la función vectorial. Bueno, seleccioné algunos solamente en este intervalo, pero pues básicamente esto fue lo que hicimos la clase pasada y en la práctica de GeoGebra ustedes también lo hicieron. Bueno, entonces ya tenemos esos dos elementos, la curva y el vector que va recorriendo a cada punto de la curva. Ahora, voy a representar un vector que será el vector derivada, pero ese vector no va a tener el origen en el centro, sino que va a estar desplazado de tal manera que el inicio de ese vector tangente coincida con el final del vector R, que se va a ir recorriendo. Así que ese punto será el punto f de t, g de t, h de t. Y si le doy clic ahora, se muestra aquí ese punto. Se muestra ese punto. Entonces ya tengo la gráfica del punto. Ahora, voy a construir la función derivada. Pero la función derivada, si yo la grafico así directamente, o sea, pues sí, el vector, ese vector va a estar anclado aquí en el origen. Para desplazarlo de tal manera que el inicio coincida con el final, que es el punto P, o sea, el final del vector anterior. Entonces, voy a hacer lo siguiente. A F le voy a sumar su derivada. A G también su derivada y a H también su derivada. Y esto pues ya nos daría nos daría un punto que está desplazado con respecto de P. Con estos dos puntos P y Q voy a generar un vector. Pueden usar la instrucción de vector y los dos puntos de inicial a final. Entonces voy a darle clic aquí. Bueno, primero en el punto, ahí está el punto, y después en el vector. Y ahí ya tenemos la representación del vector y su vector tangente, que es el que se obtuvo de la derivada. ¿De acuerdo? Ustedes van a hacer esto para las funciones del ejercicio que acabamos de terminar. Por supuesto que va a cambiar, pues va a cambiar F, G y H, va a cambiar quizá el intervalo, lo podrían hacer más pequeño, no sé, o en términos de pi, por ejemplo, también se puede. Okay, no sé si tengan alguna duda de esta actividad, lo van a hacer ahora, entonces si tienen duda, por favor indíquenme. Vamos a correr aquí el valor de t y vean cómo va a ir cambiando la gráfica. Okay. Muy bien. ¿Alguna duda antes de comenzar? Entonces vamos a comenzar con Profe, Sí. usted nos va a dar el valor de F, G y H, ¿verdad? Esos los vamos a tomar de cada ejercicio. Por ejemplo, para el inciso A, F está aquí, 2 coseno de t, G es 2 seno de t y H es t. Y pueden usar, lo que sí podría darles, para que todos tengamos la misma gráfica, es un intervalo en alrededor de T0. Por ejemplo, podemos hacer la gráfica, se me ocurre que desde 0 hasta 2pi. Para esta otra vamos a usar el mismo intervalo, desde 0 hasta 2pi. Y estas serían las funciones para la segunda. Bueno, primero con que comiencen con la del inciso A, ya la otra es pues más fácil, pero primero terminen completamente la del inciso A con todo lo que ya mostré. Y para la otra, pues sería f de t es t, h es t cuadrada, no, perdón, g es t cuadrada y h 3 medios. Es constante. Así que pues vamos a la obra. Si tienen dudas, me indican.